misericordioso, y en todo momento tú estás en nuestras vidas, tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre, que hoy esta sesión sea de entendimiento para que podamos ver la gloria de tu nombre, la necesidad que tenemos de un profundo avivamiento, la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra, Señor, y que seas tú en todo momento hablando en nuestras vidas. Te damos la honra, te damos la alabanza. Te pedimos seas tú hablándonos, sea tu Espíritu Santo haciéndonos entender y recordando, Padre, por qué es necesario el avivamiento, Señor. Ya hemos visto, Señor, que sí existe, que sí es verdad. Hemos visto las características, Señor. Hemos visto también por qué no llega. Y ahora, Señor, haremos viendo la razón por la cual tenemos que suplicar fervientemente, Señor, envía a tu Espíritu. Te damos las gracias, Señor, por estos días. Te damos las gracias por estas conferencias que pudimos tener. Te pedimos que en un futuro, Señor, podamos llegar a más entendimiento, a más verdad acerca de la palabra, pero sea siempre tu palabra hablándonos y sea tu palabra llevándose todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Isaías 63, versículos 1 al versículo 7. Isaías 63, del 1 al versículo 7. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Lo pisé con ira y lo hollé en mi furor, y mi sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré yo, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y salvó mi brazo, y sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Y de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Considerando los primeros versículos de este capítulo, del 63, vemos cómo Isaías fue grandemente animado por Dios y comienza con el 7º capítulo y realmente continúa hasta el 64. Y aunque obviamente no podemos tomarlo como un todo, podemos tomar todas estas secciones. Cuando vemos la oración de Isaías, hago esto porque es muy fácil decir oremos y vamos a pedir por un avivamiento y reunión de oración, pero la Biblia nos deja muy en claro que podemos fallar en estos sentidos. Y a veces hasta en el entendimiento como en el corazón fallamos. A veces hasta si en el sentido común de la oración a veces fallamos. Si a veces le queremos encontrar cosas que no son a la oración y cosas que sí son a la oración. Otras veces despreciamos la oración, pero siempre se nos olvida que es algo fundamental. Que muchas de las razones por las que hemos caído y seguimos cayendo en pecado ha sido porque no oramos. Y otras de las veces por las que sencillamente hemos perdido bendiciones, hemos perdido el entendimiento de la verdad, es por la oración. Siempre estarán estas oraciones registradas en la Biblia, y aunque hay veces que tenemos un humor quizás más grande para orar y tenemos un entendimiento más grande para orar, y hay veces que no podemos orar tan claramente como quisiéramos o quisiéramos orar más fervientemente de lo que a veces oramos. Tenemos una oración típica ofrecida por la iglesia en un periodo de decadencia. De hecho, podríamos decir que es una gran oración por avivamiento, una oración a Dios para que nos mire y visite a su pueblo una vez más. Ahora, ¿cada cuánto le podemos decir a Dios que visite a su pueblo? Mira, uno de los errores más comunes acerca de Dios, y en este error me pesa decirlo, mucho hemos tenido que ver las personas que hemos vuelto del cristianismo una religión muerta ortodoxa, y que todo lo hemos reducido a simples estudios y nos olvidamos de todo lo demás, y empezamos a creer que solamente es palabra y fuera de esto, y empezamos, ¿no? Como vemos los excesos que han hecho ciertas denominaciones acerca del emocionalismo, empezamos nosotros a decir que pues ya no es necesario, que ya no hay avivamientos, como lo vimos en la mañana. Empezamos a creer que ya no es necesario el avivamiento, empezamos a suponer que ya podemos vivir sin la necesidad de un avivamiento.
Y empezamos a suponer que incluso el puro hecho de llorar en la iglesia, el puro hecho de suplicar en la iglesia, el puro hecho de ahí derramar nuestro corazón y llorar y cantar alegres a Dios y gozarnos en la presencia de Dios, otros incluso llorar, empezamos a creer que eso está mal. Y empezamos a creer que ya si disfruto yo estar en la presencia de Dios, eso ya está mal. Y empezamos a creer ese tipo de cosas y tristemente, lo repito, nosotros hemos tenido mucho que ver en este tipo de errores, y que nosotros mismos hemos logrado que la misma gente empiece a creer que Dios pues, no es Dios. Y empieza a creer que nosotros solamente somos una religión más intelectual y que va a ganar el que mejor sea intelectual y que vamos a ganar mientras más recursos intelectuales tengamos. Y empezamos a decirle con nuestras acciones a Dios, ¿sabes qué, Señor? Retírate, o sea, mira, tenemos Biblia, tenemos recursos teológicos, tenemos talleres de predicación expositiva, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ¿para qué te necesitamos realmente, no? Empezamos a tener eso. Y créeme que cuando el pueblo de Dios empezó a pensar de esa manera, fueron sus más grandes años de decadencia. La Reforma Protestante llegó cuando Martín Lutero fue traído directamente por Dios, y Dios hizo a un lado a los cardenales, hizo a un lado a los papas, hizo a un lado a todos y dijo, no me interesa ni me place poner a nadie más, me interesa levantar a Martín Lutero en Alemania y ponerlo por encima de los papas, de los cardenales y si quiere, hasta encima del orden feudal. Todo esto lo logró un hombre. Y cualquier persona podría decir esto no pudo haber sido, y sí fue. Pero esto se logró porque es la obra de Dios. Así que la gran carga del versículo 7 dice, haré memorias de las misericordias de Jehová, de las alabanzas de Jehová, conforme a lo que ha hecho. Y si la oración va a ser genuina, y seguramente la primera cosa que tenemos que realizar es esto, es recordar que es la gloria de Dios. La oración es la comunión personal con Dios vivo, y no hay nada más importante que eso. Una de las cosas que más más recuerdo acerca de la oración, refiriendo a Martín Luis Dios, decía, siempre es centrarse en la gloria de Dios. Y él decía, y de verdad, así los infiernos nos estén devorando, así pase lo que pase, es la gloria de Dios. Señor, mi hijo se está muriendo, pero tú eres glorioso y grande para salvarlos, y es tu santa voluntad. Señor, mi esposa se está yendo, pero tú eres grande y eres poderoso para... O sea, siempre es centrado en la gloria de Dios. Nunca es centrado en lo que yo piensa, nunca es centrado en lo que yo crea, es centrado total y absolutamente en la gloria de Dios. Así que el profeta realiza la primera cosa que tiene que hacer. ¿Quién es Dios? Y por así decirlo, entenderlo, ¿quién es Dios? Hermanos, la teología, el entendimiento, no es llenarnos la mente de textos, no es llenarnos la mente de versículos, no es hacer 99 referencias en cada predicación, ni es tener 77 términos teológicos, es entender y vivir lo que estamos llevando, y es saber lo que es saber lo que uno está viendo y entendiendo a través de la palabra. Y esto lo tenemos que llevar a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestra panadería, a nuestra lechería, a nuestra taquería, a donde quiera que estemos. Y si solamente es conocimiento y nada más, no sirve de absolutamente nada. De una vez te lo comparto, no sirve de nada. Tristemente no sirve. Y es errores comunes de verdad. Y es aquí pues donde el diablo llega y sugiere que Dios está en contra de nosotros y que a Dios no le importa, y sucesivamente tenemos que creer, bueno, ¿qué decía el apóstol Pablo? Por nada estáis afanosos. Entonces, si crees que dice Dios, bueno, yo no estoy tan importado en tu diálisis, yo no estoy tan importado en tu divorcio, yo no estoy tan importado en ti, no, ese no es Dios. Dios es tu Padre. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones en toda oración, ruego con acción de gracias. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir que nuestro pensar sea claro y recto. Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno con todos y están sobre sus cosas. Por eso uno de los salmos también decía, en el día que temo, en ti confío. No está diciendo, no voy a temer, está diciendo, cuando tema, voy a confiar en ti. Y ese es el punto en el que comienza el profeta. Luego nos damos cuenta de que una vez hecho esto, todos los profetas, y tú mismo lo ves en los salmos, el salmista, David, Asaf, quien sea, se encuentra en dificultades y encuentra a la iglesia, que entonces era la nación de Israel. Porque la iglesia sabemos que vino o nació desde Génesis. Cuando empieza, y Dios, que la palabra iglesia era un pueblo diferente. Ahora nosotros hemos sido injertados a ese pueblo diferente.
Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo he llegado a esto? Y obviamente hacer esto es la esencia de la sabiduría. Lo que estamos tratando aquí no es algo teórico, es esencialmente histórico. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando del trato de Dios con su pueblo, tratos de Dios con nosotros hoy en día. Pero se nos recuerda que no somos los primeros en estar en este mundo, no somos los únicos que nos encontramos en dificultades, no somos los únicos hombres que tenemos problemas y luchamos con la carne, no somos los únicos jóvenes que tenemos problemas y peleamos con esto, no somos las mujeres, no son las únicas madres solteras, no son las únicas parejas que están luchando por tener un hijo, no son así. Afortunadamente tenemos una larga historia de personas que vivían en situaciones completamente espantosas y aún así Dios los miró. El mundo fue duro con ellos, su familia fue duro con ellos, incluso ellos mismos, porque a veces nosotros somos más duros que nosotros, pero Dios no tuvo esa dureza, tuvo ese amor. Y como dice Oseas, como un esclavo nos compró y nos eligió y nos compró. Y no hay nada sin duda que tenga un valor incalculable para nosotros y para la iglesia, que estemos familiarizados por eso. Israel comienza a mirar el pasado y dice, ¿cuál es la relación de Israel con Dios? Tenemos que aprender a hacer esto, como dice el apóstol Pablo al referirse a la historia de los hijos de Israel en 1 Corintios 10. Todas estas cosas para amonestarnos a nosotros y por lo tanto nosotros poder vivir como el Señor así lo manda. El problema es que estamos tan obsesionados con nosotros, con el año 2024, con esta década de los 2000, y aquí va, y para mí es un gran consuelo que la iglesia de Dios en el pasado ha estado a menudo en el mismo tipo de condiciones que se encuentra en la actualidad. Y son las personas que se olvidan de esto quienes están más deprimidos en el tiempo presente. Me refiero a las personas que siempre están hablando de nuestras dificultades. Es que el problema, es que mira, es que lo que pasa es que todo esto es ir de nuevo a la historia de la iglesia. Sigamos al profeta como él lo hace. Fue Dios quien los llamó y el Señor es quien los ha salvado. La iglesia es el resultado del propósito de Dios. Y luego pasa a recordarse a sí mismo el pueblo de los tratos de Dios con ellos. En toda angustia fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. ¿Ven lo que está diciendo? Dice, estamos nosotros, los hijos de Israel, los caldeos han conquistado y arruinado nuestra ciudad y nos han llevado cautivos. ¿Y quiénes somos? Somos el pueblo de Dios, a quien Dios le dio cosas extraordinarias y maravillosas. Pero estamos tan ocupados en tener una apariencia seria, en tener una apariencia, no es que si hablo mucho, si digo 3 veces Espíritu Santo, van a creer que ya soy pentecostal. Ay, no. Ay, es que si empiezo a hablar de sanidades, mi pastor favorito no habla de eso. Mi pastor YouTube, ¿verdad? Porque hoy la gente ya no se quiere congregar, ¿no? Piensan que YouTube es el pastor. Entonces, mucha gente así supone. No es que no pueda hacer esto porque no me voy a ver así. Ok, y como lo veíamos en nuestra primera conferencia, tú citas a Lutero, tú citas a Calvino, tú citas a Spurgeon, tú citas a MacArthur, ¿y la Biblia? No, es que Spurgeon dijo, ¿y la Biblia dijo eso? Esa es la situación, ¿no? Que no es lo que diga mi pastor YouTube. Hay grandes expositores en YouTube. Gracias a Dios pretendemos ser de ese tipo de hombres que estén dispuestos a enseñarles la Biblia. Pero ese es nuestro compromiso a la Biblia. Nuestro compromiso no es pelearnos a ver quién gana, ¿verdad? Si ese fuese, pues no sé qué estaríamos haciendo aquí, ¿verdad? Así que luego está esta declaración muy tierna, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, y eso literalmente, así es como la iglesia del Señor Jesucristo avanza. ¿Por qué las cosas son tan diferentes hoy en día? Por lo mismo. La pregunta que nos confronta, ¿por qué estamos aquí abajo? ¿Por qué estamos siendo llevados a Babilonia? ¿Qué salió mal? Se rebelaron e hicieron enojar al Espíritu Santo. Y como los hijos de Israel hicieron lo mismo, la iglesia se da cuenta que hizo exactamente lo mismo. Es el diagnóstico actual.
Nos guste o no, esa es la verdadera explicación. No es debido a estos nuevos enemigos que se han presentado en contra de la iglesia. No es el comunismo, no son las 2 guerras mundiales, no es la pandemia del COVID 2024, no es que gane Andrés Manuel, o que gane Maines, o que gane Xochitl, no es que gane Biden, no es que Andrés Manuel López Obrador se vaya. Siempre ha sido la oposición al pueblo de Dios. Siempre ha sido nuestra negligencia, siempre ha sido nuestras cosas absurdas. Y estas cosas no son variables. Fue la iglesia lo que lo hizo, no la gente común. Fue la iglesia la que provocó el avivamiento, no la gente común. Fue el Espíritu Santo el que logró el gran despertar en 1700, no la gente común. Fue el Espíritu Santo el que en 1904, mediante de la mano de Evan Roberts, lograron el avivamiento de Gales, el último avivamiento que ha sucedido en la historia del mundo. No fueron nuestros trucos, no fueron, con todo respeto, nuestras reuniones de predicación expositiva. Fue Dios. Fue Dios. Ahora, ya no preguntamos, ¿estamos llenos del Espíritu? ¿Tenemos una experiencia viva de Dios? Ahora preguntamos, ¿eres un hombre ilustrado? ¿Eres un hombre culto? ¿Cuál es tu grado académico? ¿Cuántos estudios de YouTube has tomado? ¿Cuántos 70 grados de teología has estudiado? Esta es la historia literal. El hombre sustituyó sus propias nociones e ideas por la revelación de Dios. Esto nos ha llegado al extremo de que hay gente que piensa que la teología es inútil, y no, la teología no es inútil. Lo inútil es estudiarla nada más por estudiarla. La estudiamos porque queremos la grandeza de Dios y buscamos día a día la grandeza de Dios. Pero si tú no estás estudiando para buscar la gloria de Dios en la teología, en las escrituras, no sé qué estés haciendo de verdad. No sé qué estés haciendo. Llenarse de conocimiento, eso es lo más absurdo que podemos hacer nosotros. Llenar la mente nada más es lo más absurdo que puede hacer un cristiano. Si tú te llenas de conocimiento, que sea para la gloria de Dios, y si no, de verdad no sé qué estamos haciendo. La gente empezó a sentir que la vieja forma pues, era muy estrecha, que no era para tanto, y por lo tanto aquí tenemos que dejar algo muy en claro. El carácter de Dios no cambia. Él dijo, si me obedecen, como lo dice Deuteronomio 11 del 26 al 28, si me obedecen los bendeciré en el monte Gerizim, al monte de la bendición. Por otro lado, si ustedes me desobedecen, yo los maldeciré en el monte Ebal, el monte de la maldición. Y les dijo que lo haría, y lo hizo. Y él dijo, y si no obedecen mis leyes, si no se conforman a mis mandamientos, yo los maldigo. ¿Quién fue el que levantó el ejército de los caldeos para destruir Jerusalén? La Biblia dice que fue Dios quien lo hizo. Y no tengo ninguna duda en afirmar que él ha hecho lo mismo muchas veces en la historia de la iglesia cristiana. En su negligencia, en su cesacionismo, en su intento por hacer a un lado a Dios, en su intento por decir, no, es que esto es lo que debe de brillar más, el intelectualismo, porque el otro es completamente inútil, no tenemos para decir otra cosa. Mis hermanos, todo esto es lo que siempre ha acontecido a la iglesia antes de que comience a experimentar un avivamiento. Ella tiene que volver así y recordarse en sí mismo de quién es, a quién le pertenece, que es de Dios. Es lo que tiene que hacer. Mira, si nosotros no nos recordamos quién es de Dios, nunca jamás, no sé qué estemos haciendo de verdad. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está el Dios que lo llamó? ¿Dónde está el Señor que los ha arrabado? ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de su Espíritu Santo, el que guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿Dónde está el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así su nombre perpetuo, y el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, y así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está esa liberación? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Sabemos que su poder sigue siendo el mismo, y sabemos que aún puede dar descanso y gloria a su iglesia.
Y sabemos que puede dividir el mar y dividir el río, que puede dar maná en el desierto. ¿Y dónde está el Dios que cuando se levanta puede dispersar a todos los enemigos modernos como Él dispersó a los antiguos y despedirlos con el aliento de tu boca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mira, si creemos que nosotros lo hemos apagado o lo hemos detenido, no pensemos eso. Porque recordemos que Dios es Dios. Más bien hemos sido insolentes delante de Él. Y aunque bien podría Él agarrar y decir, a pesar de su insolencia, voy a derramar mi avivamiento, no lo va a hacer. Por si no le place. No es que lo detengamos, Esas frases que tomamos de le atamos las manos a Dios, no es cierto. No es cierto. No le atamos las manos a Dios, Él sigue siendo poderoso. ¿En qué momento Dios Todopoderoso le puede atar las manos? Pero si tú te empeñas y dices, no Señor, yo no, pues Él dirá, está bien, yo no. ¿Dónde está? Ese es el grito de nuestro corazón. Y si no gritamos diariamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? No vemos ninguna esperanza para la iglesia. Nada importa sino conocerlo y estar en una relación correcta con Él. Eso es lo más importante cuando hablamos de Dios. Así que